El tema del que hablaremos hoy es del barroco a la Ilustración. El fenómeno quizás central del siglo barroco novohispano, como fenómeno de cultura en el que se enmarcan las diferentes actitudes de los hombres de Nueva España, es el que se ha llamado fenómeno de criollismo. El criollo, en principio, es el hijo de europeo nacido en América, pero como bien ha visto Edmundo O'Gorman, el criollo es no solo el hijo de europeo, sino el hijo, nieto o bisnieto de ese hijo. Por eso mismo, el criollo puede no tener 100% de sangre europea. Criollo es el que se siente novohispano o americano. El criollo va de alguna manera forjando su propio ser. Para el criollo el problema se plantea en donde ya no se siente europeo, detesta al gachupín, no puede dejar de sentirse de alguna manera español, pero su modelo a seguir no puede ser otro que Europa. Y al mismo tiempo no es europeo, y el criollo novohispano es precisamente ese hombre en busca de un nombre y un rostro. La cultura es esa búsqueda. Así, el criollo acudió a sus ingenios, a los que encontró supremos, y acudió al arte y produjo las octavas maravillosas. Acudió a la religión, se aferró a ciertos modos de ser, costumbres, usos y actitudes, y tuvo que sentirse orgulloso de la gente, de la tierra y de las obras. Y como un buen criollo tenía esa necesidad de exaltar lo novohispano. Y ahora pasamos a uno de los aspectos más importantes de la vida del novohispano, la religión. Un hombre podía ser fuerte, valeroso, sabio, rico, pero sin duda el aspecto más importante era el aspecto religioso. Fue muy grande el esfuerzo de las órdenes asentadas en México por encontrar santidades de origen novohispano. Tal fue el caso del criollo Cueva y Dávalos, un arzobispo mexicano al que se intentó canonizar o fabricar como santo mexicano, pero sin duda todos estos intentos fallaron indiferentemente. Así, el clero mexicano buscó una salida muy hábil en encontrar imágenes milagrosas que no necesitaban la aprobación de Roma ni la aprobación de la Inquisición española para la canonización de todas estas santidades. Tal fue el caso de la Virgen de la Soledad en Oaxaca, la de San Juan de Lagos o la de Otitlán en Tlaxcala. Pero sin duda la más importante es Nuestra Señora de Guadalupe. Cada 12 de diciembre, todos los años, el pueblo mexicano se une, sin importar las clases sociales ni la edad de las personas, para celebrar a Nuestra Señora de Guadalupe. Sin duda, la Virgen de Guadalupe es emblemática para el mexicano. Llega a integrar la presencia del indio al aspecto religioso y además el recuerdo épico de la evangelización. Seixas, quien era sumamente exagerado, prohibió que entrara cualquier mujer al palacio arzobispal. Se dice que ni siquiera veía la cara de las mujeres, precisamente para perpetuar su castidad y con ella su moral. También en la época surgieron las famosas casas de recogidas, que eran fundadas por ciudadanos o por obispos, y en ellas se guardaban, y muchas veces a la fuerza, mujeres de la vida que tenían que reformarse, un tipo de manicomio para la santidad. Y para prevenir el mal desde un principio, existían los famosos colegios de doncellas, que serían como los colegios de monjas hoy en día, pero funcionales. De igual manera, la caridad limosnera no se quedó nada atrás. Los religiosos competían para ver quién daba más. Y así fue como proliferaron y crecieron tantos los hospitales. 2 hospitales en México han sido muy importantes. Tal fue el Hospital de San Hipólito para los locos y el del Amor de Dios para las enfermedades veneras. Por último, para perpetuar la santidad, la moral, la castidad, también existían la mortificación corporal. Un gran caso de este fue el de Catalina de San Juan, quien se ponía chinches en los zapatos para que le lastimaran al caminar y se colgaba los cabellos. Totalmente comportamientos desmesurados de los novohispanos para preservar la moral y enseñar quiénes eran.
Una de las grandes novedades de la cultura del siglo barroco fue el cambio del campo a la ciudad. Esto todavía aunque la población rural era altísima y la evangelización se realizaba sobre todo en el campo. La nueva ciudad no va a responder más a los intereses de los encomenderos, sino a los de la nueva clase burguesa. Y aún con esto el campo va a subsistir con personalidad propia y sus estructuras tradicionales. La cultura del siglo barroco va a tener un marcado tono citadino, porque en vez de conventos fortalezas se van a producir catedrales, parroquias, conventos de monjas, palacios urbanos, colegios y también música profana que va a dar pie a los viajes en trajineras que paseaban a damas y caballeros hacia Chalco, Jamaica, Santa Anita, Xochimilco. Todavía estos paseos se siguen haciendo en Xochimilco, en donde pues tú rentas una trajinera, te van paseando, vas escuchando música y también vas comiendo antojitos mexicanos como quesadillas, etc. La cultura criolla será urbana principalmente y será tratada como un objeto precioso. Las haciendas y las estancias van a producir en una forma que ahora llamaríamos empresa moderna, y se prevén los accidentes y los abusos por medio del pósito y la alhóndiga. La más famosa de estas alhóndigas es la alhóndiga de Granaditas, que se encuentra en la ciudad de Guanajuato, que está abierta al público para su visita. Los hombres de la centuria siguiente van a preferir la modernidad, culta del Renacimiento en su forma manierista, y ese manierismo es lo que va a dar pie al barroco, que se va a extender de las ciudades hacia el campo. Algo importante es que la raza de los conquistadores desapareció prácticamente del mapa y que los ricos citadinos tienen un origen oscuro, porque los papás de los criollos sí eran muy ricos, pero pues los abuelos no habían tenido condiciones tan fáciles. Estos hombres ya eran inseguros, pero también le van a sumar una inseguridad de una condición personal, y entonces esto va a hacer que compren títulos, que adquieran tierras, porque ellos tenían la idea de que no hay señor sin tierra, van a ser limoneros más grandes, los patronos de los templos, y también van a ser los que despilfarren dinero en fiestas, etcétera, porque ellos buscaban el refinamiento, porque era como la única forma en la que ellos podían sentirse que eran alguien, y harán todo de la vida urbana una verdadera obra de arte. La Universidad Mexicana se va acentuando a medida que la conciencia criolla se fue definiendo y encontró formas de manifestarse. La idea de crear una universidad viene de la necesidad de tener en Nueva España un centro de educación en donde se formaran los letrados o los médicos necesarios. Y para el nuevo novohispano, la universidad representaba una oportunidad de su refinamiento, porque era un factor de dignificación social, porque un grado universitario era muy bien visto y en una sociedad estratificada constituía la única puerta para un ascenso social de los que se encontraban en la clase baja. Al momento de la fundación, de las universidades, la única justificación para crearlas era instruir a los criollos, pero después tuvieron tanta aceptación que colegios como Santa Cruz de Tlatelolco no tenía ya razón de ser. Esta escuela se encontraba en el centro de Tlatelolco como un anexo a la iglesia que está ahí. Ahorita ya no la podemos ver porque pues muchos no se conservan muchos de esos restos, pero pues sí hay una zona arqueológica ahí muy bonita que vale la pena conocer. Y a cambio de gozar el apoyo papal, las universidades habían aceptado una especie de fusión con las escuelas episcopales. Una de las cuestiones era que las constituciones salamantinas no se aplicaban del todo a la situación de la Nueva España, y entonces el virrey Velasco expidió ordenanzas que las completaban o las modificaban, y entonces las universidades estuvieron sujetas a muchísimas constituciones que tendían a mantener la autonomía del gobierno, otras lo contrario, unas corregían, etc. Y las constituciones entraban en los más mínimos detalles de la vida universitaria. La representación de la universidad se materializa en el rector, que era la cabeza visible, pero arriba del rector se encontraban también los claustros, y el claustro primero era el de la máxima autoridad, que estaba constituido por la totalidad de los miembros de la universidad. El virrey también tenía derecho legal a intervenir en los asuntos, ya que podía ayudar a solucionar problemas difíciles, para informarse de cómo marchaban los asuntos y si lo creía conveniente. Él era el que proveía el dinero con que se pagaban a maestros y funcionarios, y desde el inicio la Universidad Mexicana modificó su antiguo esquema, y la enseñanza consistía en la explicación y comentario de textos clásicos y en transmitir y la comprensión de un saber sancionado. Los maestros no estaban bien pagados, pero gozaban de una categoría social envidiable, porque estaban exentos de la jurisdicción de tribunales normales y también del pago de tributos. Los estudiantes se reclutaban especialmente entre la burguesía media o también la clase enriquecida por el comercio, que tenían deseos de refinarse, pero para los mulatos y los ambos difícilmente podían conseguir matrícula. Era tan apetecible la situación del estudiante que también las constituciones tuvieron que poner señalar en qué casos te podían quitar la matrícula, que era cuando no asistías a las clases o cuando rebasabas el tiempo para poder terminar tus estudios. La presencia de los colegios jesuitas
jesuitas puso en crisis las relaciones con las universidades porque los jesuitas, que eran poseedores de un método moderno de enseñanza, tuvieron un grandísimo éxito en los colegios y amenazaban a las universidades con dejarlos sin estudiantes. Los grados de licenciado y especialmente de doctor concedían un honor y reconocimiento para una persona dentro de una sociedad, y lo curioso de esto es que la ceremonia en la que te otorgaban el grado máximo era muy parecida a una ceremonia en donde armaban a un caballero. Más adelante surge una nueva filosofía. Con la época barroca se había iniciado lo que O'Gorman ha llamado el sueño de la Nueva España. La cultura barroca había conseguido el ideal de crear en América otra Europa, pero una Europa americana, propia y orgullosa. Se había dado al mundo y al estilo barroco el estilo de las apariencias y engañosas. Para el mexicano barroco del siglo XVIII, sus tierras representan una superación de los valores europeos y se enfoca en creerlo. Los hombres de la Ilustración europea, curiosos por definición, empiezan a mostrar un inusitado interés por América. Esto sucede cuando la cultura europea se presenta con más fuerza que en otras ocasiones como la única posible. Por ejemplo, la Compañía de Jesús había mantenido siempre en sus estudios una tradición clásica y humanista ejemplar y produjo muy buenos latinos, pero esa tradición se renueva con la poesía latina de Landívar y con la de Diego José Abad. Lo que puede llamarse Ilustración mexicana no está representada por aquellos hombres que defendían las cualidades y valores morales de su patria barroca, ni por los que intentaban una renovación filosófica, ni quizá aún por quienes estaban al día en cuestiones científicas, sino por otros que, haciendo eso o sin hacerlo, dejaron de ver con beneplácito la realidad mexicana y empezaron a criticarla violentamente. Son los hombres que producen el despertar del sueño de la Nueva España. Ya no creen en los valores propios, sino que se empeñan en destruirlos. Los ilustrados niegan todo valor a la cultura barroca, la ven como con pesimismo y solo esperan que el americano, en cuyas cualidades intrínsecas creen pueda, con mejor educación y bajo otras circunstancias, ponerse a la altura de los tiempos. La negación de lo barroco en términos de arte se da con el neoclasicismo. El neoclasicismo se inspira a menudo en modelos franceses y que pretenden ser un arte racional. El neoclasicismo dejó obras de gran calidad, como por ejemplo el jalapeño José Damián Ortiz de Castro dejó la terminación de las torres de la Catedral de México, Constanzo la fábrica de tabacos o la Ciudadela, a Paz y Castera la iglesia de Loreto o entre otros. Nueva España termina el siglo XVIII con un evidente deseo de cambio y de modernidad que significaban ilustración y neoclasicismo, dando la espalda a los esplendores de la cultura barroca.